Muy buenas, hoy es 14 de febrero y bueno, es un día que lo inunda todo de un color muy particular, ¿verdad? Sí, totalmente. Escaparates llenos de corazones, ofertas, cenas. La sensación de que hay que comprar algo, regalar algo, los típicos bombones, las flores. Pero hoy, gracias a una serie de apuntes que nos han llegado, vamos a intentar mirar un poco más allá de todo eso. Sí, tenemos entre manos un texto muy corto, pero con muchísima sustancia. Se titula San Valentín, el amor que no se negocia. Y el reto que nos plantea es fascinante, ¿En qué sentido? pues nos pide que hagamos una especie de arqueología, que cavemos bajo todas esas capas de consumismo, de sentimentalismo, para ver qué hay en el origen. Exacto. La idea es explorar la historia que se esconde detrás del personaje y ver si el mensaje original tiene algo que decirnos hoy. Y la primera pista que nos da el texto es cuanto menos sorprendente, Ajá. porque lo conecta todo con una idea que la verdad no solemos asociar al amor romántico, la valentía. Ahí está la clave de todo. El propio texto nos propone deconstruir la figura para encontrar un significado que va más allá del impulso o la emoción pasajera. Nos sugiere que el amor, en su forma más auténtica, exige una especie de fortaleza, de valor, y por ahí es por donde vamos a empezar. Vale, pues vamos a desgranar esto. El punto de partida es el propio nombre, Valentín. Se nos dice que viene del latín y que significa valiente, fuerte, vigoroso. Fíjate, Y me parece una jugada de apertura muy potente, porque nos obliga a replantearnos todo desde el principio. No empezamos con un romance, empezamos con un atributo de carácter. es que cambia el marco por completo. Antes de contarnos quién fue, nos dice qué significa su nombre. Es una forma de decir, atención, la clave para entender a este personaje y su mensaje no está en lo que sentía, sino en lo que era. O sea, establece la fortaleza, la constancia, como el pilar de la historia. Exacto. El pilar de lo que viene a continuación. Entiendo. Así que la primera jugada no es histórica, sino semántica. Nos obliga a redefinir el amor antes incluso de conocer al hombre. Pero ¿qué tipo de valentía es esta? Porque no creo que se refiera a la fuerza física, a ir a la guerra o, no sé, a un acto heroico puntual. No, para nada. Parece que apunta a algo más sutil, más interior. ¿A qué te refieres? No es la valentía del que da un golpe en la mesa, sino la del que permanece. Es la fortaleza de la constancia, de la coherencia. A ver, si el amor fuera solo un sentimiento intenso, un impulso, como dice el texto, no necesitaría valentía. Claro, simplemente se sentiría y ya está. Justo. La necesidad de fortaleza aparece cuando ese sentimiento fluctúa, cuando hay dificultades, cuando mantener el compromiso exige un esfuerzo. Es la valentía de no abandonar el barco en mitad de la tormenta. Me gusta esa idea, la valentía de permanecer. Y con ese concepto ya en mente, la historia cobra un sentido completamente nuevo. Nos vamos al siglo III, al Imperio Romano. Sí, bajo el mandato del emperador Claudio II, un contexto imagino bastante convulso. Muchísimo. El imperio estaba bajo una enorme presión militar en sus fronteras. Necesitaba soldados y los necesitaba completamente entregados a la causa, sin distracciones. La lealtad al Estado era lo primordial. Y en ese contexto, el emperador toma una decisión que hoy nos parece tremenda. Prohíbe el matrimonio cristiano para los soldados. La lógica militar parece obvia. Sí, un hombre sin familia es, teóricamente, un soldado más eficaz, con menos ataduras que le hagan dudar en el campo de batalla. Pero, ¿qué había debajo de eso? ¿Qué representaba realmente el matrimonio que tanto le molestaba al poder? Esa es la pregunta del millón. Para el Estado romano, el matrimonio era principalmente un contrato civil, una herramienta para organizar la sociedad. Pero para los cristianos de la época era un sacramento. ¿Una alianza sagrada? Exacto, un vínculo y una lealtad que trascendían al propio emperador. Era una declaración de que existía un ámbito de la vida, el del amor y el compromiso, donde el Estado no tenía la última palabra. Y eso, claro, para un poder totalitario como el de Claudio II, Era intolerable, era una lealtad dividida. o sea, era una amenaza directa a su autoridad. No era solo una cuestión de tener soldados más o menos distraídos, era una cuestión de poder. Era una cuestión de poder sin duda. Y aquí es donde aparece nuestro protagonista Valentín, que era un sacerdote en Roma. Y según la tradición que recoge el texto, se niega a acatar el decreto, de forma clandestina,
En secreto, sigue casando a las parejas de soldados que acudían a él. Y aquí es crucial entender el matiz que se nos presenta. No lo hacía como un simple cómplice de enamorados, no era el personaje bonachón de una comedia romántica. No, para nada. Claro, el texto lo define como un acto de resistencia. Esa palabra lo cambia todo. No estaba facilitando bodas, estaba desafiando al poder imperial. Totalmente. Su acción era, en el fondo, política. Se convierte en un acto de objeción de conciencia. Justo. Al unir a esas parejas, Valentín estaba afirmando públicamente que la alianza entre dos personas, basada en la fidelidad y el compromiso, tenía una dignidad superior a un edicto imperial. Estaba diciendo, hay leyes humanas y luego hay leyes más profundas. Y yo respondo ante estas últimas. Eso es. En ese contexto, casar a alguien era un acto profundamente subversivo. Es increíble pensar que un gesto que hoy vemos como algo privado y personal, en aquel momento fuera una declaración política tan potente. Y claro, esa subversión pues no podía quedar impune. Como era de esperar, lo arrestan. Lo arrestan por su fe y por su desobediencia, como se nos indica. Y aquí la historia da un giro. Sí, porque una cosa es defender un ideal en la calle, con tus seguidores, y otra muy distinta es mantenerlo solo, en una celda oscura, enfrentándote a la tortura y la muerte. El documento llama a esta etapa la prueba. Sí, y aquí es donde el texto dice algo que me cuesta un poco asimilar. Cito, en prisión no se volvió amargo. Siguió acompañando, consolando, alentando. Suena muy noble, casi sobrehumano. Ya. Pero, ¿es realista? ¿O es una idealización posterior, lo que se conoce como hagiografía? Porque la reacción más humana en una situación así sería la rabia, el resentimiento, el miedo. Es una pregunta muy pertinente, y es imposible saber con certeza histórica qué sintió en su interior. Pero el mensaje que la tradición quiere transmitir es precisamente ese. La prueba no consistía solo en soportar el castigo. Sino en la actitud con la que lo soportaba. Exacto. La idea es que la fortaleza del amor que él defendía no era una teoría, sino algo que se manifestaba en su propia carne. Si su mensaje era sobre un amor fiel y constante, su coherencia en la cárcel era la demostración final. Entiendo. Es la coherencia llevada hasta el extremo. Como dice esa frase tan potente del documento, el amor que predicaba lo vivía. Ahí está. No había una fractura entre sus palabras y sus actos, incluso cuando el precio era su propia vida. Por eso fue martirizado. La prueba no es el arresto en sí, sino la respuesta al arresto. Seguir amando en medio del sufrimiento. Nos sugiere que la validez de su mensaje se confirma en la adversidad. No es un idealista que se derrumba cuando las cosas se ponen feas. Es alguien cuya convicción se hace más fuerte y evidente precisamente en el momento de máxima presión. Todo esto, su arresto, su martirio, me hace preguntarme, si despojamos toda la historia de su contexto, ¿cuál es el verdadero mensaje que nos queda? ¿Qué defendía en el fondo? Pues el texto intenta destilarlo, y lo primero que hace es darnos una bofetada conceptual. Dice, San Valentín no murió por sentimentalismo. Uf, directo. Nos arranca de raíz cualquier idea de un mártir del amor romántico y sensiblero. Totalmente. No, murió por algo mucho más sólido. Murió por sostener que el amor es alianza, compromiso, donación fiel. Y de ahí se desprenden varias ideas. La primera, amar no es solo sentir. Y esto choca frontalmente con gran parte de nuestra cultura. Por completo. Vivimos en una cultura que a menudo glorifica el sentimiento como la única medida del amor. Las canciones, las películas, nos hablan de pasiones arrebatadoras, de mariposas en el estómago. Si lo sientes, es real. Si dejas de sentirlo, se acabó. El amor es algo que nos pasa, casi como un virus. Pero esta perspectiva lo pone todo del revés. Si amar no es solo sentir, ¿qué es entonces? Y aquí viene el segundo punto, que es la consecuencia lógica. Amar es decidir. Se traslada el foco del corazón a la voluntad. Exacto. Y ese es el eje filosófico de todo el análisis. Define el amor no como una pasión que se padece, sino como un acto de la voluntad. Un compromiso que se elige y se renueva cada día. Ojo, esto no niega los sentimientos, por supuesto. No, claro que no, son importantes. Son el color, la música del amor. Pero sugiere que el motor, la estructura que lo sostiene, es la decisión. Lo que nos lleva directamente al tercer punto, que creo que es el más difícil de todos. Amar es permanecer cuando no es fácil. Porque si el amor dependiera solo de lo que siento, sería imposible quedarse cuando los sentimientos se enfrían, cuando llega la rutina, el conflicto o el dolor. Claro.
Si amar es una decisión, esa decisión se pone a prueba precisamente en esos momentos. Permanecer se convierte en la máxima expresión de esa decisión valiente de la que hablábamos al principio. Es el compromiso de cuidar el vínculo no solo cuando es fácil y gratificante, sino sobre todo cuando es exigente. Por eso el texto afirma que un amor así siempre será contracultural, porque chopa con la cultura de lo inmediato, de lo desechable, del si no funciona, lo tiro y cojo otro. Y es interesante cómo el documento intenta que esto no se quede en una teoría abstracta del siglo III. Hay una parte que busca conectar directamente con la vida de las personas hoy. Si trata de tender un puente, intenta que ese mensaje resuene en el siglo XXI. Y lo hace de una forma muy directa. Dice que este mensaje es para quien ama a alguien y le cuesta, para quien sostiene un vínculo en medio de pruebas. O para quien cree en la fidelidad cuando el mundo relativiza. Exacto. No está hablando a un ideal, está hablando a la gente que vive esa tensión en su día a día. De ahí reside su relevancia. No presenta un modelo inalcanzable, sino que viene a decirles a esas personas: ese esfuerzo que hacéis cada día, por permanecer, por cuidar, por no rendiros, tiene un eco profundo en la historia. Tiene un nombre. Tiene un nombre. Se llama Valentín. Es una forma de validar y dar sentido a esas luchas cotidianas que a menudo son invisibles. Eso sí que es una idea potente. Y nos lleva a la paradoja final del texto, que me parece brillante. Exploremos esa paradoja, porque es el broche de oro. Se nos dice, el amor necesita corazones fuertes para ser tierno. A primera vista parece una contradicción, fuerza y ternura. Suena a oxímoron, ¿verdad? ¿Cómo se come eso? Pues sí, Pensemos en ello. La ternura, la vulnerabilidad, el cuidado delicado, son gestos que requieren un entorno seguro. Si el vínculo es frágil, si amenaza con romperse a la mínima, no hay espacio para la ternura. estás demasiado ocupada protegiéndote a ti misma. Justo. La fortaleza de la que habla Valentín, esa constancia, esa decisión de permanecer, es la que crea ese espacio seguro. Es la columna vertebral que sostiene la relación. Es como si la fuerza no fuera para atacar o para defenderse, sino para sostener. La fuerza para pedir perdón cuando te equivocas, que requiere una humildad enorme. O la fuerza para ser paciente cuando el otro está insoportable. La fuerza para escuchar de verdad, sin estar pensando en tu respuesta. Esos son actos de una fortaleza inmensa. Precisamente, es la fuerza que protege la delicadeza del vínculo. Sin esa constancia interior, la ternura se vuelve efímera, un lujo para los buenos momentos. Con esa fortaleza, la ternura puede existir incluso en medio de las dificultades. Es la fuerza que se necesita para no rendirse. La valentía no es no tener miedo a que la relación se rompa. Es cuidar de ella a pesar de ese miedo. Así que, si tuviéramos que resumir, este análisis nos propone una auténtica revolución para el 14 de febrero. Nos invita a rescatarlo de la superficialidad, a recordar un origen que no tiene que ver con el azúcar, sino con el coraje. Con la resistencia a un poder injusto y, sobre todo, con el compromiso. Nos presenta el amor no como un sentimiento que se tiene, sino como una decisión valiente que se toma cada día. Y todo queda sellado con esa frase final en latín que aparece en el documento: Memoresto, amor fortis est. Recuerda esto, el amor es fuerte. No un amor blandito y sentimental, sino un amor con la fuerza de una convicción, de una decisión mantenida en el tiempo. La conclusión del texto es casi una oración. San Valentín, enséñanos a amar con valentía. Y esto me deja con una reflexión final, un pensamiento para quien nos escucha. Continúa. Pues si aceptamos esta idea de que el amor es, en esencia, una decisión valiente que se demuestra en la constancia, en el permanecer, más allá de los grandes gestos de hoy, de las flores, de los bombones, ¿cuál podría ser una pequeña decisión, casi invisible para el mundo, que demuestre esa fuerza para permanecer en nuestras relaciones importantes? Buena pregunta. A lo mejor no se trata de un gran acto, sino de decidir hoy no llevar la cuenta de los agravios, de decidir escuchar 5 minutos más, o de decidir tener ese gesto amable cuando menos apetece. Quizás la verdadera celebración de San Valentín no está en lo que se compra, sino en esa pequeña y valiente decisión que tomamos hoy.